Gracias.
tira, tira, tira. Quieto Luis, allá. Ahora Pedro, ahora Pedro.
Nando, nada, no es nada. Rafael.
Vamos, señor capitán. A mí me gusta más cuando vienes con tu camisa. Sí, está no, tiene una puerta ahí. Pero pasa por ahí si quieres. Ya le di yo ahí al ratón, pero no. Te dejo la llave del vestuario 2. Uno ya se la entregué, en el cuarto. Vale. Ahora estoy, quita ya. Yo lo tengo ahí encima de la mesa. Vale. Tengo ya, voy Muy bien, ¿qué tal? Vamos por aquí, ¿tú qué? ¿Te es para muy todo? 15 días. ¿Ahora qué te es? ¿Otra ahí o qué? No, viñamos a compañeros da pequena, son aquí no vivo. E a túa que? A miña Cal está? está... Ahora está cuas de plata. O segundo equipo está estudiando en Santiago. E ven os viernes. Xogaba aquí tamén, pero as que non estaban convocadas chegan a hacerlo. Pero este ano xa non. Este ano só está aquí. Ven pola tarde. A balón. A baloncesto. E que tal, ben? E Ana, que tal? Está no cubo. E que tal, ben?
Tuve 2 semanas de vacaciones. ¿Qué tal? Maravilla. Empiezo para la semana, pero bien. Llevaba ahí varios meses ahí haciendo horas a mansalva, tío, y necesitaba descansar. Aparte me viene ahora noviembre, diciembre, otra vez así con un par de horas de más también. Bueno, Por eso hay que cargar un poco. ¿qué tal el niño? ¿Volvió a empezar? Sí, empezó esta semana, la semana pasada. Después cuando acabe, si nosotros necesitamos tiempo, nosotros contestamos. Estamos tranquilos y luego les dejamos cosas para que aprendan y empiecen.
diferente, ¿no? Sí, sí, si viene del hogar, prueba y si después le gusta. Tenemos ahí una producción de mucho de botón, de control numérico, pero que es. Va, botón, le dejan todo preparado entonces, para que él vaya cogiendo. No me acuerdo de eso, cuando acabe para el año, mismo este verano, no sé cuándo empieza. Él le toca, en práctica le toca este año, no, el siguiente. No, lo que pasa es que él este año tuvo que repetir por 2 teóricas. Eran dos, aprobar a las otras y suspendiera 2 teóricas. Y eran 2 teóricas con las que no podía aprobar. Y repitieron él, una chica y otro ahí. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Repite con todas o solo con eso? Repite con todas menos foco. El resto sí. El resto le dijeron si quería o no, pero el tutor le dijo que era mejor porque Sí, sí. le mantenían la nota y si sacaba mejor nota pues no le subía. Y aparte que le valía también para ir repasando conocimientos, tal. Aparte bueno porque si no, no haría taller y me dijeron que taller que era bueno. Claro. No, te digo yo que para el siguiente verano, cuando vaya a pasar para segundo, Iván también puede ir lo que es, oye, mira, estoy estudiando, tengo estos 2 meses o un mes, y le es bueno este mes ir a jugar, aunque sea. Sí, allí para practicar, ver un poco y tal. Y ya va con otra mentalidad segundo, ¿sabes? Ya va con otras ideas, es que es muy distinto estudiar a trabajar. Claro, aparte también de lo que es el estar allí, el levantarte, ir allí y No, tal. tú sabes cómo se juega. Claro, por eso. Entonces desde acá solo lleva que probarlo y hasta en la sierra para empezar a buscar. Aparte así también, quieras que no, pues, sabe lo que es. Sí, sí, sí. Más tú eres de Pontevedra, ¿no? ¿De qué parte de Pontevedra? El centro mismo. Porque yo tengo uno de Chollo que es de Pontareas. ¿A qué hora empezáis vosotros? 7 menos 4. 7 menos 4. Porque el horario es un lujo. ¿No tenéis por la tarde? No. Antiguamente sí velábamos, pero ahora ya mi jefe espabiló y no compensa. Al final no compensa. Que tienes una cura de tiempo que va un Chollo, te queda. Pero siempre No compensa. no, al final no compensa. Yo eso me tiene que muchos años. Yo, donde estamos 80 ahora, horas al mes. nosotros donde estamos ahora porque tenemos 2 turnos. Pero en momentos puntuales, los de la mañana pues hacen alguna hora tal, Pero cosas así. pero puntual. Pero Para donde, eso son las donde estaba antes, que era carpintería de aluminio, tenían jornada partida, mañana y tarde. Y el hijo del jefe cogió y le dijo al padre, mira, vamos a probar 3 meses de 7 a 3. Vamos a probar 3 meses de 7 a 3 y te voy a demostrar que compensa más que la partida. En un mes solo, ¿qué pasa? Como era carpintería aluminio, a lo mejor pues ibas a Cangas y decía, pues bueno, para este chollo Termino un poco más. pues hago 2 o 3 horas por la tarde y en 3 días acabo. Pero eran cosas muy puntuales. No todo el mundo por aquí. Claro. Pues nosotros pues sí, y pues la vida que le da el jefe es, vale, yo vengo aquí, pero no tengo que estar pendiente abajo. Y a la gente no se acostumbra.
al final es acostumbrada. Y aparte, tú sabes que trabajas hasta la 1:30, después a las 3, Ya vas a después saber. de comer, macho, ¿cómo trabajas? Y aparte es eso, después tienes momentos puntuales, que tienes pues una carga de trabajo, tal, o tienes un plazo de entrega, igual. Ya no todo, llamas a los que verdaderamente necesitan. Claro. Ya no lo tienen. Entonces, estoy ganando, pero no estoy perdiendo en aquel que no hace falta también. Claro, claro. Ya lo decía. Y ahora para cambiar de sueldo, a mi edad, con ese horario, me voy a cambiar. Cristian me hace una de partida con el modo jornada de partida. Y yo le decía, no os compensa. Ya le decimos, claro. Vino la pandemia, pasaron a continua, ya no la cambiaron. Ahí queda. Bueno, encantado. Es que se nota un huevo. Yo, por ejemplo, ahora, la cuenta de uno que había cogido de paternidad, el jefe en vez de haber cogido antes, poner en práctica uno, cuando era ese, y lo cogió estando el otro de baja. Cogió a uno, el chaval no valió y vino otro y empezó a funcionar, ¿no? Y me dice, ¿quieres que te coja otro y tal? Y yo, hostia, macho, dame otro. Y al final venía un par de meses y le dije, mira, aparte de la responsabilidad, y a mí me venía de puta madre. Me dijo, mira, el chaval está mostrando interés. Yo aparte le decía, ponte las pilas, yo voy a hacer lo posible para que te quedes y tal, tú muestra interés, tal, tema de ordenador, vete anotando y tal, y al final hasta final de diciembre y después ya verás. Mira, estamos 2 en cada turno, y tú sabes lo que fue que de 7 a 3, de 6:30 a las 2:30, ¡pum! Marchar escopetado para casa en turno de mañana. Yo no lo conocía eso. Siempre esperaba una hora al compañero de la tarde, en vez de marchar, comías allí, esperabas una hora al otro, le explicabas las cosas. Ahora, 2 en cada turno, tío, te dejas anotado, mira, esto tal, aparte el encargado como enlaza un turno con otro y se va. Aparte tener otra persona, tío, que te echa una mano, tal. Al final las tonterías son las que más tiempo te quitan. En el momento en que empieza a coger práctica con ordenador, pues le dice, mira, quédate ahí, ya voy a descansar yo. Y hostia. Pues eso, nosotros siempre metimos unos chavalitos así, pero ahora llevamos un tiempo que no, yo le digo. Entonces si aparece alguien ahí, es para decirle, oye, Nosotros siempre también. es que es importantísimo, miren, nosotros los chavalitos que metimos, que yo como soy un poco el que hago de todo en la empresa, bueno, ahora ya no, porque a veces tenemos uno, pero bueno, yo controlo el almacén cuando bueno, yo hago de todo, cuando tomo la botella, me meto en ajustes, rectificadoras, hago un poco de todo. Y tuve 2 chavalitos, 3 chavalitos, y los 3 chavalitos, muy bueno, uno montó una empresa, Hostia. uno montó una empresa, y no empezó otro se fue, que le pidió un aumento del jefe ahí la cagó, y después alguno más, pero yo le decía, este merece la pena, y es la mejor manera de que aprenda, porque al final enseñar se aprende. Tú estás en una empresa y ves gente mayor, gente mediana, tal, y ves chavalitos jóvenes y trabajas de otra manera. O sea, yo en el chollo nuestro ves soldadores jovencitos, chavales de Mondarí, uno de Mondariz, jovencito, después ves a otro, tal, que nada, ahora marcho y tal, porque bajo el chollo me dijo encargado, ¿qué tal? Pero en cuanto tal, espera ahí porque nosotros vamos altos y bajos. Y después no es eso, Tienes ¿tú una cuántos temporada años tienes? larga, tal. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 55. Si te sale una oferta de pretender hasta los 60, ¿tú qué dices? Y viendo chavalitos jóvenes, macho, Tú necesitas gente. Nosotros en mi empresa
más o menos los veteranos que vamos a ver somos de la misma edad. Entonces tienes que empezar a hacer una mesa porque se te van 7 personas. ¿Entiendes? Tienes que tener gente ahí para en cualquier momento. Ya empezar. Aparte a nosotros nos vienen y claro, ¿qué pasa? Si todos los que te vienen, pues hay alguno, No, si no vienes, lo dices. dices tú, pues aquí, porque aparte si dijeras, pues los traes de relleno, pues ya te da igual. Pero sabes que a la mínima que echen un poquito de esfuerzo, pues oye, a lo mejor al principio, pues claro, los llamas, tal. Pero sabes que con que hagan un poquito de esfuerzo, tiene Claro, futuro. tenemos un chavalito que echó 3 años y nosotros me decimos, Eric, tío, joder, muy sencillo. Dame para tú, ahora está diciendo, no tienes carga de chollo. Es que no te va a volver mal, jefe, porque si 3 años. Pero imagínate, pero si pasas así, Claro. La cosa es que hay muchos chavalitos que se vienen, ven a pasta de mes, pero no ve más allá. No ve más allá. Y sin embargo hay otros allí y aparte da gusto, los ves. Ahora uno con motitos, un poquito de segunda mano. Y dices, mira, José Luis ahora de vacaciones, va a llevar a la chavala ahí tal. Y te da gusto, ¿no sabes? Porque dices, joder, yo tengo un hijo y te gustaría pues igual, ¿no? El decir, ostras, voy a ir con la novia de vacaciones, ahí y tal. lo que te gustaba para ti. Claro. Y aparte sabiendo que es una empresa que tiene futuro. Si hay chavales jóvenes hay futuro, si no hay chavales jóvenes. Bueno, voy a ver si necesitan eso. Venga. Son las 12:20. Voy a ir abajo a No es exitoso, ¿no? No es exitoso. No, está cansada. Yo creo que no. Bueno, deben estar en el vestuario. Yo sé que vinieron y No, tiene que bajaron estar en el todos. vestuario porque queda media hora. Queda media hora. David.
Tengo que venir a ver cada noche, Ricardo, ¿no? Hombre, ¿Cómo no? Yo quiero esa camiseta. No, ya de logotipo, me da igual negro, qué bonita es, tío. No hay forma de comprarla. Madre de Dios. ¿Cuándo va el primo? Gracias.